Hola, bienvenidos a Ciencias Jotdown 2017. Wow, tenemos que ampliar la sala, pero nada, ha sido un acierto cambiar de mes. Sí, bueno, sí, hombre. Y bueno, ahora es una parte fundamental del acto y es los que ponen el dinero. Entonces, son Boulevard Café, Jotdown fundamentalmente, el Donostian Institute Physics Center, ya sabéis, son física internacional en Donostia y en todo que no dan dinero. Y en todo el centro, que no han dado dinero y dan para el premio y tal. Nextdoor, que es la editorial Nextdoor, muy bien. La Universidad de Sevilla, que a la mayoría os suena. El CICUS, que es donde nos encontramos. Y Renfe, que es un operador de páginas web y además pone trenes. A todos ellos le damos muchísimas gracias por habernos permitido gozar mucho de todo esto, de esta reunión de amiguetes y amiguetas que vamos a hablar de ciencia. Y para no dilatar mucho y para que esto sea así como muy ágil, además vamos a ser muy estrictos con los ponentes, ¿se dice? Tiempos. Sí, pero con los tiempos de los ponentes. Tiempo de los ponentes. Tú has empezado 3 minutos tarde, pero bueno. Ya, bueno, pero porque estábamos ahí metiendo presentacioncillas. Y además porque son 3 minutos británicos de cortesía. No me líes. Entonces, voy a presentar a la primera ponente. Sorpresón. Clara Grima. ¡Ya! Ya. ¿Os evalúa alguno? No. ¿Alguna? No. Bueno, Clara Grima es esta mujer de aquí, que también es aquella. Sí, pero en verdad es la de verdad. Y es una persona que gana premios de divulgación y entre medias hace otras cosas, da charlas y cosas así. Entonces, aparte de eso, pues trabaja en la universidad, es profesora, pero como no quiere hacer presentaciones a estándar, porque son muy aburridas, y aquí el que más y el que menos ya estaba en presentaciones institucionales, voy a decir que para Clara todo es un gráfico. Ella no os ve a vosotros, ve pelotas y relación entre vosotros dada por aristas. Bien. Y de lo que nos ha venido a hablar hoy es de salud y eso, porque los matemáticos, ya sabéis, como las matemáticas en definitiva, si uno lo piensa bien, pues no las inventamos y no sirven para nada, pues tienden a aplicárselo a todo. Y entonces ella ha decidido hablarnos del uso que se le da a las matemáticas para hacer modelos matemáticos que velan por nuestra salud. Hola. Hola. Ahí tiene una silla en medio. Así que nada, yo creo que te vamos a dar la bienvenida, Clara, ya. Vale, ya subo, ¿no? Yo qué sé. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pero ni aplaude ni nada. Un aplauso. Bueno, pues buenas tardes. Iba a dar las gracias a los organizadores por invitarme, pero como yo soy organizadora y me han puesto un poquito la fuerza, pues no. Pues nada, muchas gracias a vosotros por venir, porque con la temperatura esta que tenemos del calor del membrillo, el veranillo San Miguel, lo que sea que se llame este calor infame que tenemos en septiembre, pues estáis aquí a la hora de la siesta. Voy a hablar de las matemáticas que nos curan. Y luego está pensando que el programa está un poquito al revés, porque yo voy a empezar a hablar de medicina y la tarde termina con Adela Muñoz hablando de venenos. O sea que igual deberíamos haber empezado por los venenos y luego yo venía y os curaba, ¿no? Pero no lo hemos pensado muy bien. Bueno, como decía Enrique, voy a hablar de la matemática y la medicina, y mucha gente se podría estar preguntando, lo dejaos ya, veis que no hemos repetido con el chiste, somos muy poco originales, ¿qué tienen que ver las matemáticas con la salud? Esa es una pregunta que se puede hacer mucha gente, aunque yo creo que la pregunta lógica sería ¿qué cosa puedes encontrar que no le deba todo a las matemáticas? O sea, todo lo que hacéis, todo lo que os envuelve, todo lo que os gusta está lleno de matemáticas. Pero bueno, aún así voy a intentar explicar qué tienen que ver las matemáticas con la salud. Y si veis las noticias, pues siempre, o sea, desde siempre, pues se ve un modelo matemático para el cáncer, un modelo matemático para el diseño de tratamientos con el VIH. O sea, hay modelos matemáticos para todo. Yo voy a hacer un pequeño recorrido histórico y nada es exhaustivo, y me voy a centrar en un problema en el que las matemáticas tienen bastante que decir. Y ese breve y no exhaustivo repaso histórico empieza en Londres en el siglo XVII y con este señor. Este señor no era ni matemático ni médico, este señor tenía una mercería. Pero como no tenía Twitter y no se podía ofender en directo, pues el hombre se dedicaba a ver los boletines de muertes que había en la ciudad. Una vida muy triste. Y se dedicaba
a contar quién se había muerto de qué. No me preguntes por qué, pero había un boletín que decía en tal sitio, en tal calle se ha muerto Pepito de los Palotes y se ha muerto de gripe, se ha muerto de lo que sea. Y este hombre fue el primer bioestadístico porque se dedicó a apuntar y a hacer tablas estadísticas sobre quién se moría y dónde, con lo cual podían detectar en algún sentido o intuir que había una cierta epidemia en algún sitio, de hecho de algún sitio de la ciudad y de hecho los ricos, de la gente que estaba bien posicionada en Londres, le preguntaba a él si pasaba algo y si veían que en una cierta calle había algo chungo, pues se iban al campo, porque para eso tenían ellos casas de campo que eran ricos. O sea que se puede considerar el primer bioestadístico que empezó simplemente pues eso, contando muertes por causa y localizándolas geográficamente. Después, esto no es exhaustivo, ¿eh? Después de John Graham, pues nos vamos hasta Suiza, hasta Basilea, y aquí está Daniel Bernoulli. Bernoulli, si estáis estudiando ciencia, os sonará a todos, ¿no? ¿Sí? ¿Algún Bernoulli? Este es Daniel, el hijo del Johann, el sobrino del Jaco. Los Bernoulli eran todos matemáticos y en 1766 ya tenían un problema, ya empezaban a tener un problema serio con tenían un problema serio con la viruela, y fue el primero que hizo, utilizando ya cálculo matemático, una primera estudio matemático, un primer modelo matemático que para demostrar que inocularse el virus de la viruela, que todavía no lo había hecho nadie, pues era beneficioso a largo plazo para proteger a la población de la enfermedad. De hecho, lo hizo antes de que Jenner sacara la vacuna de la viruela. O sea, antes, cuando Jenner probó que era segura, este hombre, el Daniel de los Bernoulli, ya llevaba, pues, hace la cuenta, 30 años con un modelo también ya basado en cálculo infinitesimal, que decía que era bueno, o sea, por los resultados que tenían, inocularse el virus de la viruela para evitar contagiarse. El siguiente que he elegido en la lista es John Snow, John Snow. Hay muchos por ahí. Este lo he elegido básicamente porque utilizó un método que a mí me apasiona para detectar la causa del cólera. El cólera, en el siglo XIX, en ese año hubo un brote de cólera terrible en Londres que mató a todo Dios, bueno, a todo Dios no, pero mucha gente, y nadie sabía cómo se transmitía el cólera. La gente pensaba que se transmitía con el contacto físico o que estaba en el aire, el miasma y tal. Y entonces John Snow se dio cuenta de que había una cierta concentración geográfica y empezó a intuir que tenía que ver con algo que estaba situado en algún sitio fijo, que el miasma no se queda concentrado en una zona geográfica. Y después de contar los casos de muertes y tal que había alrededor de la zona, o sea, un poco de delimitar geométricamente la zona que acumulaba más muertos, se dio cuenta que era la zona de influencia de una fuente, la fuente de Broad Street. En aquella época la gente iba a coger el agua a la calle, no había agua corriente, y bueno, cerró la fuente, curó el cólera y de paso demostró que el cólera, como él siempre había sospechado, pues se transmitía a través del agua. Y de hecho John Snow, gracias a este estudio con regiones geométricas, que los matemáticos llamamos regiones de Voronoi, pero que no me da tiempo a explicar más sobre ello, pues es considerado el padre de la epidemiología moderna. Luego tuvo un sobrino, muy triste, más triste que un 31 de agosto, que se colocó de aduanero en el muro. Pero bueno, no era culpa del tío. Yo quería llegar a estos dos señores, ya digo que estoy escogiendo el recorrido que a mí me da la gana, Kermack y McKendrick, que en 1997 sí que fueron los primeros que dieron un modelo matemático para epidemiología que se basaba en una cosa maravillosa, que no sé si hay alguien en la sala que no lo sabe, bueno, por aquí los más pequeños a lo mejor no, que son ecuaciones diferenciales. No las voy a explicar, ¿vale? Porque es la hora de la siesta. Pero sí que ellos fueron los primeros que dieron un modelo, ya que es el que se sigue usando, bueno, las variaciones de este modelo, que es lo que se conoce como el modelo SIR. Y aquí me voy a parar un poco, porque es el modelo SIR, que es un modelo el más simple de ecuaciones diferenciales que explica cómo avanza una epidemia, el que voy a intentar usar para intentar explicar algo que está pasando. Y lo que está pasando es esto que viene aquí en este mapa. Esto es un mapa de la Agencia Europea del Control de Enfermedades. Como veis, las fechas son los casos son casos de sarampión. Los puntos rojos representan, bueno, no es que sea un sarampión muy gordo, sino el número de casos de sarampión que se están dando en distintos países europeos, y las fechas, como veis, están tomadas hasta el 31 de mayo de 2017. Hay 10.000 casos de sarampión en Europa. Bueno, de hecho, más de 10.000 casos de sarampión en Europa, y no tiene sentido. O sea, ¿qué está pasando en Europa? ¿Por qué se está brotando una enfermedad que ya todos pensábamos que estaba súper controlada y
creíamos que había desaparecido, no había desaparecido, que estábamos vacunados, ¿no? Entonces, si os fijáis en los colores verdes que van cambiando de graduación, pues indica cuanto más verde, más oscuro sea el porcentaje, bueno, está aquí, no sé si lo leéis, si no lo leo yo, el porcentaje de población vacunada hasta la segunda dosis, porque hay que ponerse 2 dosis, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Francia e Italia, fijáis la que tienen liado en Italia, o sea, una proporción hasta el 84%, entre el 85 y el 94 está, por ejemplo, Alemania, que también tiene bastantes problemas con sarampión, y España está por encima del 95% y hay muy poquitos casos de sarampión. El punto de España yo creo que está más gordo de la cuenta, pero bueno, quiero decir, ¿qué está pasando? Y eso lo vamos a explicar utilizando, o vamos a intentar explicar, por qué ocurre esto con el modelo SIR. ¿Por qué se llama el modelo SIR? SIR. Porque CIR, ¿no? No, el modelo SIR se llama SIR por las tres variables que le importa al modelo SIR. El modelo CIR, o SIR, en Corea es CIR, el modelo SIR es un modelo, la versión más simple lo que hace es contar en una población donde nadie se va de viaje, nadie viene de visita, o sea, no se mueve nadie, es como si estuvieran encajonados, y no nace nadie, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar en tanto detalle. El modelo SIR se preocupa de 3 valores de la S, que es el número de gente, que es el porcentaje de personas que son susceptibles de ser infectados con una enfermedad. ¿Vale? Tenemos una cierta enfermedad y vamos a dividir a la población en función de esa, teniendo esa enfermedad en 3 grupos. El AS, donde están los que se pueden infectar porque están sanos, los susceptibles, y no están vacunados. Los I, que son los que están infectados con la enfermedad, y la R, de ahí lo decir, que son los que ya son recuperados de la enfermedad y por tanto son inmunes. ¿Vale? O sea que estamos los susceptibles, los que se pueden infectar, los que ya se han infectado y los que no se pueden volver infectados porque están inmunes o muertos. ¿Vale? Los muertos también cuentan como R, porque están recuperados. Recuperados en el sentido de que ya nadie los puede contagiar. ¿Vale? Entonces, no voy a poner las ecuaciones diferenciales, son de las más sencillitas, pero lo que sí está claro es que esa es la evolución y que de ahí se desprende la relación que hay entre esos 3 valores. Es decir, para ser infectado primero hay que ser susceptible. O sea, que ese es el camino. El recorrido que hace la enfermedad va de la población susceptible, los que se pueden enfermar, se convierten en infectados y se podrán recuperar los que están infectados. No se va a recuperar un susceptible. O sea que entonces se puede probar, bueno, no hace falta probarlo, se entiende que el número de infectados pues depende del número de susceptibles y que el número de recuperados depende del número de infectados. Al final el número de infectados también del de recuperados, bueno, se hacen ahí unas ecuaciones y se puede intentar, lo que intenta el modelo SIR es saber en cada momento qué porcentaje hay susceptibles, sobre todo qué porcentaje de infectados hay en cada momento con una determinada enfermedad. ¿Para qué? Para determinar si hay o no epidemia. Y si hay o epidemia, pues actuar con las medidas que hagan falta para la sanidad pública. ¿Sí? O sea que a nosotros nos preocupa saber qué valor tiene la I, cuánta gente se está infectando. Y uno hace unas cuentas muy sencillitas y descubre que hay un numerito ahí, cuando hace las cuentas, no voy a decir dónde viene ese número, que cuando empieza a hacer las cuentas para ver cómo varía el número de infectados en función del número de susceptibles y de recuperados, que son también los muertos, pues descubre que hay un cierto numerito que nosotros le llamamos R0, que es el número de reproducción, el número básico de reproducción, que depende, por supuesto, de la enfermedad. Claro, cada enfermedad tiene un R0, pues depende de qué, pues de la probabilidad de contagiar, de contagio, ¿no? Porque tú puedes estar con una persona que está enferma, el hecho de que tú estés con ella no significa que te contagie, ¿no? De la probabilidad de contagiarse al haber contacto, de la probabilidad de curarse si te enfermas, bueno, de un montón de propiedades de la enfermedad, depende ese R0, que nos interesa, y podríamos decir, cuando hacemos las cuentas, que os la voy a ahorrar, que R0 lo que indica es el número de personas que pueden ser infectadas por alguien que está enfermo. O sea, yo estoy enferma de gripe, pues el R0, no estoy enferma, creo. Si yo estoy enferma de gripe, ¿a cuánta gente tengo la capacidad de infectar durante el periodo que yo esté enferma? Eso es R0. O sea, que cada enfermedad se le calcula su R0 que indica a cuántas personas tú puedes contagiar o un enfermo puede contagiar mientras que está enfermo. Pues hace uno las cuentas muy sencillitas y ojo, cuidado. Porque ese R0, o sea, ese numerito que depende de la enfermedad, no es bueno, determina si hay epidemia o no. Lo que determina que una enfermedad, por muy mala que sea o muy buena que sea, se convierta en epidemia es el S0. Y uno dirá, ¿y el S0 quién es que no nos lo ha contado? Pues para eso yo estoy aquí.
Pues hemos puesto un micro para contarlo. Depende de otro valor que es el porcentaje de personas que son susceptibles. O sea que si tienes si el número de personas susceptibles, el número de personas que pueden contraer la enfermedad es mayor que 1 partido por R0, ¿vale? El R0 sí depende de la enfermedad. Pero si el número de personas que se pueden contagiar, pues porque no están vacunados, por ejemplo, es mayor que el R0, habrá epidemia. O sea que entonces la epidemia, independientemente de que tu R0 sea más grande o más chico, depende de cuánta gente lo puede contraer. Porque si tú tienes una enfermedad mala, malísima, por muy mala que sea, si todo el mundo está vacunado, la enfermedad se come los mocos, como se suele decir, no puede hacer nada. O sea, todo depende de que la gente no sea susceptible. Entonces uno se pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar una epidemia? Vacunarse. O sea, ante una epidemia, lo único que se puede hacer es vacunarse. Porque si baja el número de susceptibles, la enfermedad no puede avanzar. Y de hecho, aunque haya gente que no se pueda vacunar, si los infectados están rodeados por gente vacunada, es muy difícil que sea capaz de llegar a o es más difícil que sea capaz de llegar a alguien que sea susceptible, pues por ejemplo, porque esté inmunodeprimido, porque tenga una quimioterapia. O sea, que si todos nos vacunamos, le hacemos imposible, por muy feo que sea el R0, por muy bestia que sea, es muy difícil que la enfermedad se llegue a convertir en epidemia. O sea, que el hecho de que una epidemia no depende o especialmente o esencialmente de lo mala que sea la enfermedad, sino del porcentaje de gente que se haya vacunado y que haya conseguido la inmunidad de grupo. Estas son unas cuentas, una modelización hecha con SAGE, con SAGE, no sé cómo lo llamáis, SAGE o SAGE, con números muy redonditos. Y estas serían las curvas que corresponden a una enfermedad que tiene un R010, ¿os acordáis lo que es el R0? O sea, una enfermedad en la que cada enfermo es capaz de contagiar a 10 enfermos en el periodo de enfermedad y que empieza con una población de 10.000 personas susceptibles. Metemos todo es muy redondito porque lo he hecho porque salga redondito. Es un ejemplo. O sea, si tú metes una enfermedad de R010 con una sola persona en una población empiezas por uno, en una población de 10.000 susceptibles donde nadie se ha vacunado, como veis, en poco tiempo se ha alcanzado un pico de la enfermedad de 7.000 enfermos. ¿Vale? O sea, que es una cosa muy bestia. ¿Qué hacen las vacunas? Pues depende. ¿A cuánta gente vacunas? Pues depende, ¿no? Si yo vacuno en esta situación con una enfermedad que tiene un R010, o sea, donde cualquier enfermo enferma a otros 10, si yo vacuno a un 30% de la población, este es el pico que tenía sin vacunas y, como veis, la curva negra es la que representa el número de infectados, la curva gris clarito, bueno, lo tenía aquí susceptible y recuperado. Vamos a fijarnos solo a la de infectados, ¿vale? Entonces, la curva de infectados tiene su pico, pero baja bastante. Y si vacunamos al 70%, la curva baja todavía más, pero todavía sigue habiendo un pico. Entonces, uno se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? Porque ahí están vacunados. Pues lo que ha pasado es que el porcentaje de vacunación no llega donde tiene que llegar para el sarampión. Y uno dice, bueno, ¿y a cuánta gente tengo que vacunar para el sarampión? Y te pones a mirar el R0 del sarampión, que es este, measles, y tiene un R0 de 18. Es una puta, o sea, es una enfermedad muy, muy, muy... Eso. O sea, cada enfermo de sarampión puede contagiar a 18. Aquí tenéis la neumonía vírica, las paperas, el HIV, la hepatitis. O sea, cada enfermo de sarampión puede contagiar a 18. Luego, cuando hacen las cuentas con ese R0, que es de los más grandes que existe, es de la enfermedad que más R0 tiene, te dice que para evitar una epidemia de sarampión hay que vacunar al 95%. O sea, a todo el mundo, excepto los que estén inmunodeprimidos. Todo el mundo tiene que vacunarse de sarampión para evitar que haya una epidemia en Europa. Y si veis, pues España y algunos países de aquí están por encima del 95%, pero el resto no. Y los que no están por encima del 95% están empezando a tener muchos casos de sarampión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en pleno siglo XXI, en 2017, estamos ahí? Bueno, pues también se puede explicar un poco con matemáticas. Voy a dar 2 pinceladas y voy a hablar de grafos, ¿no? ¿Por qué? Pues una de las explicaciones que se pueden dar tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Por qué la gente no vacuna a los hijos? Y uno de los efectos que se dan en la sociedad se llama espejismo de la mayoría en las relaciones sociales y tiene que ver, como digo, mucho con el hecho de no vacunar a los niños. Imaginaos que esto es una comunidad
donde los puntitos son personas, como yo estoy viendo vosotros, como dice Enrique, y donde las rayitas del grafo indican las personas que se conocen entre sí, ¿sí? Hay 14 personas y 3 van en rojo y el resto van en blanco. Bueno, porque vamos a poner una comunidad chiquitita, no vamos a poner una comunidad como Sevilla, sino el grafo no se ve. Entonces, si en esa comunidad esos 3 piensan que las vacunas son muy chungas, porque no sé, te salen geranios por los ojos, cualquier cosa que se le ocurra a estos modernos, si esos 3 piensan que las vacunas son malas, dices tú, bueno, pues son 3 de 14. ¿Qué efecto producen en las demás? Pues el efecto que produce es el siguiente. Si le pregunto a este señor que acabo de iluminar en verde, ¿qué opinión tiene de las vacunas? Él ve que el 100% de sus amigos piensan que las vacunas son malas. Con lo cual piensa, igual soy raro. O sea, podéis pensarlo con adolescentes y con gente que no quiere. Todos queremos ser parte del grupo. Y entonces, si en tu grupo al 100% piensan que las vacunas son malas, tú acabas pensando que igual las vacunas son malas. Y si le preguntamos a este señor, pues ve que el 75% de sus amigos o de sus amistades piensan que las vacunas son malas. Si le preguntáis a cualquier blanco, no lo voy a iluminar a todos los blancos, todos piensan que más del 50% de sus amigos piensan que la vacuna es mala. Por eso se llama un espejismo, porque están viendo algo que es falso. De su grupo, solo 3 piensan que las vacunas son malas. Pero esos 3 hacen que todos los demás lo vean como que son malas. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tienen esos 3 vértices rojos? Que tienen un montón de aristas, que son influencers. ¿Vale? Entonces, por mucho que yo esté aquí en el CICUS con no sé cuántas personas caben aquí, 100 y pico, hablando de lo guay que es vacunarse, si sale el Jim Carrey diciendo que la vacunación obligatoria es fascista, o en televisión española sale el mongolo diciendo que las vacunas producen autismo, da igual todas las charlas que yo quiera dar de aquí hasta que me muera, que espero que sea lejos porque me he vacunado y todo, porque la gente los ve a ellos, porque ellos son vértices rojos en la ilusión de la mayoría. Y ya lo último, uno te dice, bueno, claro, es que la gente le está llegando esta información, ¿por qué no vacuna? Porque tú tienes un niño y dices, bueno, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Entonces esa decisión también se puede explicar con matemáticas, se puede explicar con teoría de juegos. Entonces, hacer una función todo el mundo decide y toma decisiones con la teoría de juegos. Entonces, si tú vas aunque no lo pienses y no lo pongas en un papel la función que estás utilizando para decidir, tú estás pensando en una función que es la pérdida. Y en esa pérdida tienes que contar el riesgo de contagio por el sarampión, por ejemplo, o el riesgo de que la vacuna del sarampión le haga algo chungo a tu niño. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner así, for short, ¿no? P es la función ¿qué pierdo si vacuno? ¿Qué pierdo en la decisión? C es si no vacuno el riesgo de contagio y es la de efecto secundario. Entonces, esa es la función que todos los padres o educadores tenemos en la cabeza, aunque no la veamos, cuando vamos a tomar una decisión. Y esto es lo que se llama la racionalidad. Y el efecto que acabo de contar, la ilusión de la mayoría, y otros efectos, hacen que al final esa decisión se haga con lo que se llama una racionalidad miope, en teoría de juegos. ¿Qué pasa? Que cuando uno se pone a pensar, dice, riesgo de contagio. Pues si el sarampión no existe. ¿Tú conoces a alguien que tenga sarampión? ¿En el cole de tu niño hay alguien que tenga sarampión? No hay sarampión. Entonces, las campañas de vacunación que llevamos acumulada durante años han hecho que hayamos adquirido una inmunidad de grupo tan grande que el riesgo de contagio no existe, no se ve. Entonces, esa C en la función se hace muy chiquitita, gracias a que todos nos hemos estado vacunando y que el riesgo de contagio ha bajado. Y ahora pones a 4 famosetes idiotas diciendo que las vacunas son chungas, que causan autismo, cosa que ya se ha dicho por activa y por pasiva, que es falso todo, diciendo en la tele que las vacunas son peligrosas, y las familias ven que eso se hace grande. Entonces, ¿cómo deciden? Pues pensando que lo que mandan esa pérdida son los efectos secundarios y que mi niño no se van a vacunar de sarampión. Y esta racionalidad miope al final nos va a llevar a que esta C se haga grandota, porque cuando dejemos de vacunar, el efecto de inmunidad de grupo irá disminuyendo. Bueno, tengo que cortar porque me están diciendo, pero como os veo que os quedáis con ganas de más, os recomiendo que os compréis este libro cuando salga, que es un libro que todavía no ha salido, que vamos a publicar en Nestor, que creo que sale jefa el mes que viene, posiblemente, en noviembre, que se llama La matemática vigilan tu salud.
No se ve bien ahí, pero también está Enrique Fernández Borja, que es Cuento Cuántico, el presentador. Y nada, ya termino. Solo quiero dar las gracias a Ollana Iturbide y a Laura Morrón por dejarnos escribir un libro de matemáticas, porque es un libro de divulgación para todos los públicos, todo el mundo lo puede leer, sobre ecuaciones diferenciales, teoría de grafo y relaciones sociales y teoría de juego y decisiones a la hora de vacunar todo. A Raquel Sastre, que no está aquí, pero por si ve el vídeo, porque nos ha hecho un prólogo divertidísimo como madre y como defensora de las vacunas, y lo dejo por aquí. Y no sé si os habéis fijado, pero en el dibujo, como lo ha hecho mi amiga Raquel, no se ve mucho, pero ahí también está Enrique Fernández Borja, que es el gatito. Así que nada, muchas gracias.